En este ejercicio se tiene que también son tres cargas eléctricas, pero a diferencia del anterior, no se encuentran sobre una misma recta, sino que se encuentran en los vértices de un triángulo isósceles. En la base se encuentran las cargas Q1 y Q2, y en el vértice opuesto la carga Q3. Todas son de signos positivos. Y nos dice además que los ángulos que se forman en la vértice de la base es de 70 grados cada uno. Entonces, nos piden hallar la fuerza resultante sobre Q2 por efecto de la carga Q1 y Q3, y sabiendo que los lados iguales, o sea, este y este, miden 0,2 metros, y el lado desigual, que en este caso es la base, 0,14 metros. Nos pide entonces la fuerza resultante en Q2. Vectorialmente hablando, entonces la fuerza resultante en Q2 es F12 más F32. F32. Esto es en forma vectorial. En forma analítica sería otra manera, porque las tres cargas, como ya dijimos, no están sobre una misma recta. Entonces, representamos primero estos dos vectores 1, 2 y 3, 2. Vector 1, 2. Ya dijimos que ambas cargas son positivas, o sea que la fuerza que se genera entre ellas es una fuerza de repulsión y va a tener esta misma dirección. Y como es de repulsión, nace en Q2 y va hacia afuera de Q1 hacia este lado. Este sería el sentido de la fuerza 1, 2. Fuerza 3, 2. La fuerza que ejerce 3 sobre 2. Nace también en Q2 y porque ser ambas positivas, la fuerza también es de repulsión. Vería entonces en este sentido. F3, 2. Y entonces, como tenemos dos vectores de distintos sentidos, volvemos a utilizar el método del paralelogramo. En cada uno de estos extremos utilizamos unas rectas paralelas. Esta que estoy dibujando es una recta que es paralela a F12 y la que estoy ahora dibujando es una recta paralela a F32. En el punto donde se encuentran sería el vector resultante FR2, este de acá. Como vemos, entonces aquí hay un triángulo que es el que vamos a resolver. Ese triángulo, si lo ponemos por acá, sería así: F12 por aquí, que sería este lado, que es paralelo a este y por lo tanto tiene el mismo valor, F32. Y aquí el vector resultante, que es el que nos están pidiendo el valor, FR2. Vemos entonces que esto es un triángulo y vamos a aplicar la ley del coseno para poder resolver. Como es esto lo que nos están buscando, entonces quedaría que FR2 al cuadrado es igual a F12 al cuadrado más F32 al cuadrado menos 2 F12 por F32 por el coseno del ángulo. Como ya dimos anteriormente, este ángulo es el opuesto del ángulo que estamos buscando. Como este lado que estamos buscando, entonces alfa viene siendo este que está acá. ¿Cómo calculamos ese valor? Ya dijimos que estamos trabajando en un paralelogramo. Y entonces, este ángulo mide 70 grados. ¿Por qué razón? Porque es el opuesto por el vértice, que este que está acá. Entonces, por hacer opuesto por el vértice, tiene la misma medida, 70 grados. Y este, que es el que nos toca buscar acá, es consecutivo con el de acá en un paralelogramo. Por lo tanto, mide lo que le falta a este para llegar a 180, o sea, 110 grados. Ese es el valor de alfa, 110 grados. Entonces aquí quedaría coseno de alfa, 110. Debemos entonces calcular F12, F32 y ya sabemos que alfa vale 110 grados. F12
utilizando la ley de Coulomb, sería K por Q1 por Q2. Valores que ya nos dieron aquí, Q1 y Q2. Ya llevados a Coulomb. Entre la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. Distancia entre 1 y 2, 0,14. 0,14 al cuadrado. Al efectuar la operación, obtenemos este resultado de acá. Pasamos a calcular F32. F32 entonces sería K por Q3 por Q2 sobre la distancia entre ellos dos. Q3 y Q2 lo tenemos aquí. Q2, Q3, que lleva 2 Coulomb, sería por 10 a la menos 6. Entre la distancia entre 3 y 2, la distancia entre 3 y 2 es de 0,2 metros al cuadrado. Efectuando la operación, nos quedaría esto que está acá. Llevando estos resultados a esta expresión, nos quedaría que FR es igual a la raíz cuadrada, transponiendo el exponente 2 para el otro lado de la igualdad, raíz cuadrada de F12 al cuadrado más F32, que está aquí, al cuadrado, menos 2 veces F12 por F32 por el coseno de alfa, que ya dijimos que es 110 metros. Al resolver esta expresión, obtenemos el valor de la fuerza resultante. Acá les estoy proponiendo ejercicios para la práctica. 2 ejercicios para que apliquen la ley de Coulomb y les sirve de práctica para su casa.